Hola con todos, ¿cómo están? Ya hemos llegado al mes de agosto y vamos a continuar desarrollando los cuadernos de trabajo de matemática del nivel secundario. En esta oportunidad, pues vamos a resolver el cuaderno de trabajo de segundo grado de secundaria. Continuamos con las sesiones que se están dando por la radio, resolviendo las actividades que les dejan allí. Pues estamos ya en la semana 18 de la estrategia Aprendo en Casa y vamos a resolver la página 24 que les han dejado como actividad a los chicos de segundo grado de secundaria. Muy bien, por aquí ya tenemos entonces la actividad, el problema en la página 24. Voy a dar lectura a lo que ustedes tienen ahí en su cuaderno de trabajo de matemática. Bueno, ahí dice que es el problema número 7, lo que dice, en una empresa de embutidos, los trabajadores se distribuyen en diferentes áreas de trabajo, tal como muestra el gráfico. Pues aquí tenemos un gráfico circular eh, donde nos están dando los porcentajes de los trabajadores por áreas de trabajo de la empresa. Muy bien, observamos pues aquí hay 4 áreas, ya administración, que es el de color amarillito, ¿qué porcentaje de trabajadores hay ahí? 15%. Servicios, otra área de trabajo que es el de color celeste, el 10% de trabajadores están allí. Producción, el 45% es de color verde, y ventas, el de color rojo, 30% de trabajadores hay ahí. Muy bien, entonces nos dan ahí pues el porcentaje de trabajadores por cada área de trabajo. Ahora, lo que nos están pidiendo desarrollar, pues tenemos dos enunciados aquí en esta situación problemática. El enunciado A dice, comprueba que en la sección de producción hay mayor cantidad de trabajadores que en las otras secciones de la empresa. Enunciado B. Si en la empresa hay un total de 120 trabajadores, ¿cuál es el promedio de trabajadores por área de trabajo? Muy bien, pues entonces ya hemos dado lectura a nuestro problema del día de hoy. Vamos a continuar ya con el desarrollo, ya, resolución de nuestra situación problemática. Recuerden pues que habíamos tenido dos enunciados. Ya vamos a empezar por el primero, que es la letra A. Lo que dice es, comprueba que en la sección de producción hay mayor cantidad de trabajadores que en las otras secciones de la empresa. Entonces, pues para eso vamos a utilizar nuestro gráfico circular que nos habían dado. Por ahí lo tenemos. Esto nos va a ayudar. Y además vamos a llenar una tablita. Por acá lo tenemos, que simplemente lo que vamos a hacer es lo que nos han dado en gráficos circulares, lo vamos a expresar esos datos en esta tabla que tenemos por acá. Tenemos áreas de trabajo que son administración, servicios, producción y ventas, son las que nos habían dado, y porcentaje de trabajadores, vamos a llenar la tabla en cada área. Pues, ¿de dónde vamos a sacar los datos? Pues del gráfico circular. Administración, era el de color amarillito. ¿Qué porcentajes? Ahí nos dicen el gráfico circular que es 15%. Entonces, ahí administración 15%. Servicios es el de color celeste. ¿Qué porcentaje? 10%. Muy bien, entonces llenamos 10%. Producción, el de color verde. ¿Qué porcentaje de trabajadores hay ahí? 45%. Muy bien, entonces ahí está el 45%. Finalmente, el área de ventas, el de color rojo, ¿qué porcentaje hay? 30% de trabajadores. Muy bien, así de fácil, pues hemos llenado nuestra tablita simplemente sacando los datos de aquí del gráfico circular. Ahora, lo que nos están pidiendo es comprobar que en el área de producción hay mayor cantidad de trabajadores que en las otras áreas. ¿Dónde está el área de producción? Bien, el área de producción está por ahí. ¿Cuál es su porcentaje? 45%, ¿ya? Y ahora debemos de comprobar, pues, que en el área de producción hay mayor cantidad de trabajadores que en las otras áreas. Entonces debemos de comprobar
que el 45 sea el mayor de todos los porcentajes, mayor que todos los otros porcentajes de las demás áreas, porque estos porcentajes representan la cantidad de trabajadores. Si miramos el porcentaje de administración, es 15%, servicios tienen 10% de trabajadores y ventas el 30% de trabajadores. Como podemos observar, pues los porcentajes de las demás áreas son menores que el 45%. Entonces, pues con esto ya podemos dar respuesta al enunciado A. Como el 45% es mayor que todos los demás porcentajes, se puede afirmar que en la sección de producción hay mayor cantidad de trabajadores que en las otras secciones. Muy bien, así de facilito nada más se ha respondido el enunciado A. Continuamos con el segundo enunciado. Lo que dice es, si en la empresa hay un total de 120 trabajadores, ¿cuál es el promedio de trabajadores por área de trabajo? Muy bien. Ahora, recuerden que inicialmente pues no nos habían dado la cantidad de trabajadores, solo nos estaban dando porcentaje. Pero ya en el enunciado B ya nos están poniendo aquí la cantidad de trabajadores. Dice que la empresa en total tiene 120 trabajadores. Y lo que nos piden es hallar el promedio de trabajadores por área de trabajo, ¿ya? Entonces, para eso, pues vamos a llenar nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Por acá lo tenemos, la tabla de frecuencias, ¿ya? Vamos a utilizar, pues, las áreas de trabajo, ¿ya? Eso va a ser nuestra variable, las áreas de trabajo. ¿Cuántas áreas tenemos? 4. Administración, servicios, producción y ventas. Entonces, ahora, ¿qué más tenemos pues en la tabla de frecuencias? Tenemos F sub I, cuando el F es minúscula, ¿ya? F sub I. ¿Cómo se conoce eso? Pues se conoce como frecuencia absoluta. Y además tenemos también F sub I cuando el F es mayúscula. Cuando es mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. También tenemos el H sub I, el H minúscula, eso se llama frecuencia relativa. Y finalmente tenemos en la última columna H sub I, porcentaje. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se lee? Eso es la frecuencia relativa porcentual, porque está ahí el porcentaje, ¿ya? Muy bien, pues entonces, recuerden que dice, si en la empresa hay un total de 120 trabajadores, entonces, ¿dónde va a ir por el 120? ¿Qué es el 120? El 120 pues es la muestra, ya la muestra total de este problema. Entonces, ¿cómo se obtiene también la cantidad de trabajadores? Sumando todas las frecuencias absolutas. Entonces, por aquí va a ir 120 el total. Si yo sumo todas las frecuencias absolutas que van a ser de cada empresa, me va a dar 120. Muy bien, además, ¿qué más tenemos? Pues el H sub I porcentaje, la frecuencia relativa porcentual, pues no es nada más y nada menos que el porcentaje, nada más, el porcentaje que nos daban inicialmente. Es el mismo, el porcentaje. Entonces, la frecuencia relativa porcentual pues va a ser el porcentaje de trabajadores que hay en cada área de trabajo. Y eso ya nos habían dado en el gráfico circular. En administración, ¿qué porcentaje había? 15. En servicios, 10%. En producción, 45%. Y en ventas, 30%. Ya, esos son ya los datos que ya nos habían dado. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hallar pues la frecuencia absoluta, F sub I. ¿Por qué viene el I? Porque eso va indicando la posición. Para administración sería el F sub 1, para servicios F sub 2, para producción F sub 3 y para ventas F sub 4. Muy bien. Entonces, recuerden que las frecuencias absolutas ya es la cantidad de trabajadores que va a haber en cada área. Ya no es porcentaje, ya es la cantidad exacta de trabajadores. Mientras que acá simplemente es el porcentaje de trabajadores que hay en cada área. Muy bien, pues entonces vamos a hallar la frecuencia absoluta para administración, es decir, vamos a hallar el F sub 1. ¿Cómo se halla? Pues lo vamos a hallar
con el uso del porcentaje, porque ya nos están dando el total y el porcentaje. Quiere decir que el 15% de 120 es la cantidad de trabajadores de administración. Entonces, simplemente recuerden cómo es 15%, cómo se define el porcentaje, sería 15 sobre 100, ¿ya? Entonces, para hallar el F sub 1 simplemente va a quedar 15 sobre 100, que es 15% de 120, porque estamos diciendo que en total en toda la empresa hay 120 trabajadores. El porcentaje en administración es 15, por eso debemos sacar el 15% de 120, 15 sobre 100 de 120. Muy bien, entonces ya hallamos la frecuencia 1, la frecuencia absoluta 1 que es de administración. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues acá tenemos una fracción y acá un número entero, tenemos una multiplicación por acá, 15 sobre 100 por 120. Vamos a simplificar un 0 arriba del 120 y un 0 abajo del 100. Luego vamos a simplificar el 15, le vamos a sacar quinta 3 y quinta del 10 de abajo es 2. Luego también puedo simplificar el 12 con el 2. Saco mitad de 12 va a ser 6 y mitad del 2, 1. Entonces, pues simplemente nos está quedando 3 por 6 sobre 1. Todo número dividido entre 1 da lo mismo. Entonces, simplemente aquí 3 por 6, 18. Entre 1 sigue siendo 18. Entonces ya hemos hallado la primera frecuencia absoluta que es 18. Entonces esto es la cantidad de trabajadores que va a haber en administración. Muy bien, entonces ahí está. 18 trabajadores hay en administración. Luego hallamos el F sub 2 minúscula, la cantidad de trabajadores en el área de servicios, es decir, el F sub 2. Entonces, como el porcentaje es 10 del área de servicios, entonces sería el 10% de 120. 10 sobre 100 por 120. Entonces ahora simplifico un 0 arriba del 120 y un 0 abajo del 100. El 0 de arriba del 10 con el 0 de abajo del 10 y me queda simplemente 1 por 12 sobre 1. O 1 entre 1 me da 1 por 12, 2. Todo eso es igual a 2. Entonces ya sé cuánto es la cantidad de trabajadores del área de servicios. Son 12 trabajadores. Continuamos con la tercera frecuencia absoluta, que es la cantidad de trabajadores que va a haber en producción. El porcentaje que me dan es 45%. Entonces voy a sacar el 45% de 120, ¿ya? Entonces el F3, el F sub 3 es 45 sobre 100, 45 sobre 100 es 45%, si se define el porcentaje, por 120. Simplifico un 0 arriba, un 0 abajo, voy a sacar quinta de 45 es 9, quinta de 10 es 2, nuevamente simplifico el 12 de arriba con el 2 de abajo, mitad de 12 es 6 y mitad de 2, 1 y me queda simplemente 9 por 6 sobre 1. 9 por 6, 54. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sé cuántos trabajadores hay en producción. 54 trabajadores. Finalmente vamos a hallar la cuarta frecuencia absoluta, que es la cantidad de trabajadores en el área de ventas, el F sub 4. Como el porcentaje era 30%, por eso es 30 sobre 100 de 120. 30% de 120. Simplifico un 0 del 120 con el 0 del 100 de abajo, el 0 del 30 de arriba con el 0 del 100 de abajo. Y simplemente me va a quedar 3 sobre 1, que es 3 por 12, 36. Entonces, la cantidad de trabajadores que hay en el área de ventas es 36. Y así de fácil ya sabemos las cantidades exactas que hay en cada área de trabajo. Si ustedes suman 18 más 12 más 54 más 36, pues les va a dar 120 en total. ¿Ya? Y por eso yo les dije inicialmente, la suma de las frecuencias absolutas pues me da la cantidad total de trabajadores que hay. Ahora vamos a pasar a la otra columna, la frecuencia absoluta acumulada. Ya nada más, pues vamos a hacer uso de estas frecuencias absolutas, por eso ahora es acumulada. Vamos a ir acumulando. Así se va a llenar esto, ya es facilito. La primera frecuencia absoluta acumulada, pues como hay la primera, simplemente va a ser la misma que tengo ahí, que es el
18, nada más. Ya este 18 pasa aquí y acumulo solo 1. Luego, para la segunda frecuencia absoluta acumulada, voy a sumar 18 más 12. Voy a acumular las dos que habían hasta ahí. Es decir, simplemente sumo el 18 más 12 y me da 30. Para la tercera frecuencia absoluta voy a sumar las tres frecuencias absolutas, 18 más 12 más 54, o si no, simplemente 30 más 54. ¿Cuánto da? 84. Finalmente voy a sumar 84 más 36, ¿y cuánto me da? 120. Y así nada más se halla la frecuencia absoluta. Ya no se olviden, en la primera pues es la misma. Luego suman 18 más 12, 30, 30 más 54, 84, 84 más 36, 120. Así de fácil. Muy bien, ahora sí pasamos a la frecuencia relativa, ¿ya? En la frecuencia relativa, ¿cómo se llena la frecuencia relativa? Pues es simplemente, vamos a dividir cada frecuencia absoluta entre el total. Es decir, para la primera frecuencia absoluta, que sería el H1, el H sub 1 sería 18 sobre 120. El resultado va a ir ahí. Entonces, H1, H sub 1 es 18 sobre 20. ¿Cuánto da? 0,15. Entonces, el primero es 0,15. Luego, el H sub 2 es 12 sobre 120. 12 sobre 120, 0,10. Luego, para la tercera frecuencia relativa, ¿quién es la frecuencia absoluta? Ahí es 54. Entonces, 54 sobre 120. H sub 3, 54 sobre 120, 0,45. Y para la última, pues, la frecuencia absoluta es 36. Entonces, 36 sobre 120, ¿cuánto es? 0,30. El H sub 4. Muy bien, y así nada más se hallan las frecuencias relativas, solo dividen. Ya 18 sobre 120, 0,15. 12 sobre 120, 0,10. 54 sobre 120, 0,45. 36 sobre 120, 0, ahora, si ustedes suman todas estas frecuencias relativas, pues les va a dar 1. Exactito, les va a dar 1. ¿Ya? Eso siempre se cubre. Muy bien, si también sumamos los porcentajes 15 más 30 más 45 más 15 más 10 más 45 más 30, pues les va a dar el 100%. Ya recuerden pues que los trabajadores están distribuidos en cada área. El total de trabajadores es 120, es el 100%. 18 en administración, que es el 15%. 12 en servicios, que es el 10%. 54 en producción, que es el 45%. 36 trabajadores en ventas, que es el 30%. Estos son los porcentajes. Muy bien. Ahora sí, vamos a hallar ya lo que nos pedían, cuál es el promedio de trabajadores por áreas de trabajo. Para hallar el promedio, pues simplemente se suman las frecuencias absolutas, 18 más 12 más 54 más 36. Como son 4 frecuencias absolutas, lo divido entre 4. Así de fácil vamos a hallar el promedio entonces. Ahora hallamos el promedio, entonces, por área de trabajo. Es decir, el promedio quedaría, entonces, como les dije, 18 más 12 más 54 más 36 dividido entre 4. Ya son la suma de las frecuencias absolutas porque esas son las cantidades de trabajadores que hay en cada área. Como estamos hallando el promedio, que también se conoce como la media aritmética, se suman todas las frecuencias absolutas y se divide entre la cantidad que hay de ellas, que son 4. Muy bien, sumando todo eso, pues arriba en el numerador nos da 120. Y dividido entre 4, ¿cuánto nos da? 30. Con eso ya hemos hallado pues el promedio. Entonces, el promedio sale 30. Entonces podemos responder al enunciado B. Por lo tanto, en cada área de trabajo hay en promedio 30 trabajadores. Muy bien, entonces con esto hemos llegado pues ya a la parte final de el video del día de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para los chicos de secundaria. Ya, muy bien, entonces les deseo muchas bendiciones y sigan practicando sus matemáticas.